Buenas noches, tardes, días, como sea. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Pero primero, antes de empezar, le quiero preguntar, Quintico, ¿usted alguna vez en su vida se ha preguntado cómo, cómo tiene que hacer para destacar sobre los demás? Para responder su pregunta, es una pregunta que todo el mundo se ha hecho a lo largo de su vida y es porque el ser humano en sí siempre busca ser como el líder. Bueno, la mayoría de nosotros buscamos ser el líder en algo. Entonces surge la pregunta que nos están haciendo aquí el señor Garry es ¿cómo desarrollar estas habilidades de liderazgo, de ser escuchado correctamente y demás? Entonces, Garrido, intro, ya que nos hiciste la pregunta, ¿de qué trata el podcast del día de hoy? Bueno, Quintico, efectivamente, pues para quien sepa la respuesta y sepa del tema, bienvenidos a escuchar opiniones distintas. Para quien no sabe, ahí se últimamente ha surgido unos conceptos, cierto, que se conocen como habilidades blandas. Dichas habilidades son, valga la redundancia, habilidades que no tienen que ver con el conocimiento técnico que tenga la persona, sino más bien un poco más a cómo se relaciona con los demás, cómo es la personalidad del mismo, ¿cierto? Podemos tener, como ya decías antes, habilidades como el liderazgo, ¿cierto? Claro. Comunicación activa y efectiva, planificación y gestión de tiempo, trabajo en equipo, adaptabilidad. Todas estas habilidades son eh, habilidades que son un poco más objetivas. No son algo Claro. que se pueda cuantificar, no es algo que usted pueda decir, soy líder en un 40% o yo gestiono mi tiempo en un 20%. Sí, Más son. allá de que hayan test de que digan qué personalidad eres en cuanto a liderazgo, qué porcentaje tiene el liderazgo, ahí concuerdo con usted que estas habilidades blandas, que es el tema del día de hoy, no se pueden cuantificar del todo y solo se pueden ver de manera así como psicológica, por así decirlo. Antes de pasar a los ejemplos de habilidades blandas, quería preguntarle a usted, señor Garrido, ¿por qué cree que este tema ha tomado mucha relevancia últimamente? Bueno, Quintico, le comento que eh, estas habilidades, justamente porque ha sido un tema de conversación, pues no recurrente, pero sí importante, que he tenido con muchos de mis compañeros, con tíos, con primos, ¿cierto? Muchas charlas en la universidad hablan de esto. Y es que las empresas, ¿cierto? Bueno, hacer el paréntesis. Las habilidades Claro. blandas son, o sea, destacan y son importantes es al momento de ejercer la vida laboral, de ejercer uno como profesional, es donde más se hace uso de estas habilidades. ¿Listo? Entonces, cierro paréntesis. En las empresas se han dado cuenta de que es importante pues mantener la relación interpersonal de los empleados con sus compañeros y, y pues que no siempre pueden depender de las mismas personas para hacer ciertas actividades. Ejemplo, los jefes, las personas que tienen el puesto de jefe, de gerente, Eh, de un puesto que esté a cargo, ¿cierto? Que tenga la responsabilidad de estar a cargo del personal. No siempre se puede depender con que es la presencia del jefe sea la que indique o la que planifique cómo se va a trabajar, por ejemplo. O
o que hay una necesidad de tener la maquinita esta del ticket Sí, para, para, eh, para como incentivar la responsabilidad de las personas. claro. O cuando usted trabajando en un proyecto, digamos usted es un ingeniero trabajando en el área de petróleos, si usted está en un proyecto y necesita entregar eh, el Excel o la planificación para el martes y usted está viernes, pues que tenga que saber que tiene que trabajar 2 días o 3 días o dejar todo para último momento, ¿cierto? Sí, Todos estos temas que son necesarios para la supervivencia y relación en el ámbito laboral, en la empresa, que por supuesto se puede traducir a, a otros ámbitos, pero principalmente laboral. No sé si te respondí la pregunta o quedaste con más sí, dudas de las que sí, tenías. no, un poco largo, la verdad, pero sí quedó claro por qué surge bueno, esta relevancia, por así decirlo, del tema. Y yo pienso que este tema ha tomado, ya dando mi opinión personal sobre el tema, yo siento que este tema ha tomado más relevancia últimamente porque siento que hay una carencia de gente que realmente le gusta, que tenga este rasgo de liderazgo, no sé, sea en un cargo mayor o en diferentes cargos. Siento que ya la gente es muy individualista y quiere hacer todo por sí solo y no le gusta como ser mandado o no le gusta como mandar a otros. Entonces, igualmente, o sea, el tema de habilidades blandas, liderazgo y comunicación entre seres es importante porque está dentro de nosotros como seres humanos y es vital para que el mundo funcione tal, de tal manera que funcione de manera correcta. Pero bueno, ¿cuáles son los ejemplos de habilidades blandas, Garrido? Tú nos puedes iluminar Antes de en esto. responder, ¿cierto? Antes de responder, Sí, porque sí. hay muchas, yo quisiera saber cuáles conoces tú, porque te oigo hablando mucho de liderazgo y de La que comunicación, más, pero sí, quisiera saber qué otras conoces tú. o sea, aparte las que yo he oído, porque sí sabía un poco el tema, o sea, de las que sí así que son habilidades blandas importantes hoy en día, es el tema del liderazgo y la comunicación más que todo, y la negociación. Esos son los tres que conozco. O sea, el poder tomar el liderazgo de un grupo de personas y poder hablar de manera correcta a una persona en general para que el mensaje que usted quiere darle a esa persona sea, pues, enviado de la manera correcta, por así decirlo. ¿Qué otros conoces tú, Ok, Garrido? tú Que dirías que siento que hay esas son más, como las importantes. las importantes, pues, que yo conozca. Pueden haber otras que sean más importantes que las que yo digo. Bueno, hay muchas, hay bastantes, hay demasiadas. Pero aparte, como usted lo dice, de la comunicación, del liderazgo, de la negociación slash persuasión, ¿cierto? Que puede tener la gente. Aspectos como la gestión y planificación del tiempo es una habilidad blanda. El trabajo en ¿Por qué crees equipo, que... Sí, el ta, trabajo en quiero equipo es... hacer énfasis en lo de la planificación del tiempo. ¿Por qué crees que esto es una habilidad blanda, la planificación del tiempo? Listo, nosotros pues tenemos un contexto bastante específico, ¿no? De gente que no sabe planificar o gestionar su tiempo. Sí, Lo que pues el opuesto al planificar el tiempo es la procrastinación. procrastinación, que es todo lo Entonces, contrario a una habilidad blanda. es todo lo contrario, exactamente una habilidad blanda. ¿Qué pasa con la gente que no sabe gestionar o planificar su tiempo? Pues es gente que efectivamente, si usted le piden un producto, sea cual sea, para un día X, digamos, eh, le piden que usted el lunes
A usted le piden, téngame el producto listo para el jueves, ¿cierto? Usted, o sea, un, una buena planificación de tiempo es que usted se ponga el lunes y piense, bueno, tengo que hacer este producto para el jueves, pero también tengo otras cosas que hacer. Tengo que ir al banco, tengo que pagar mis cuentas, tengo un cumpleaños, ¿cierto? Todo, o sea, todo este tema de usted cómo organiza su tiempo y cómo gasta su tiempo haciendo X o Y acción, ¿cierto? Eso, por supuesto, le interesa a una empresa. Si usted llega a una empresa y dice, yo sé gestionar mi tiempo, o sea, quien lo está entrevistando va a pensar, va a decir, bueno, o sea, esta persona puede llegar a ser eficiente, porque si sabe cómo organizar su tiempo, sabe cuánto le debe dedicar a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si no pasa que usted, volvamos al mismo ejemplo, le piden algo para el jueves, pero usted Sí, procrastina lunes, martes y miércoles. llega el miércoles a las 4 de la tarde y dice, ay, tengo que hacer el trabajo, ¿cierto? Tengo que hacer tal análisis, tengo que hacer tal archivo de Excel, de Word, de lo que sea, ¿cierto? Claro. Pongamos un ejemplo real. Los scripts para estos Los videos, scripts. ¿cierto? Sí. Nosotros decimos a las 10 de la mañana, vamos a hablar de tal tema. Sí, Y porque los no se scripts, crean. La verdad, no sean ilusos, no planificamos el tema con una semana de anticipación, se me exacto que ocurren. eso es error de nosotros, eso no es un muy buen ejemplo de cómo gestionar el tiempo. Nos falta eso. Y terminamos haciendo el script a las 4:30 de la tarde para el capítulo a las 5, ¿cierto? Un ejemplo de cómo, de que no es gestión de tiempo y que no debería ser. Claro. Exacto. Ahora, siguiendo con ejemplos, como le Ajá, decía, el trabajo en equipo es importantísimo. importantísimo, es como usted, o sea, como usted dice, efectivamente, el liderazgo y la comunicación son dos habilidades muy importantes, pero el trabajo en equipo es, diría yo, más importante que esas dos. ¿Por qué, Por, señor Raquel? porque una cosa es que usted sepa liderar a la gente, Claro. ¿cierto? Otra cosa es que usted sepa hablar con la gente, pero es totalmente diferente a que usted sepa trabajar Con esa con gente. gente. ¿Por qué? Porque Porque, ajá, sí puede pasar de que alguien tenga muy buen liderazgo, pero pésimo trabajo en equipo. además que el trabajo en equipo, como que el trabajo en equipo, como lo dice la palabra, trabajo en equipo, las palabras, no es una, siento que no es un contexto que se presente para que alguien tenga como más poder sobre otros, sino que tiene que haber como un equilibrio para que las cosas funcionen de buena manera. Obviamente, siempre se da la ocasión de que alguien tome una decisión, sea el que tome las decisiones, pero al final como que son partes de un engranaje, por así decirlo, porque, no sé, o sea, así, tomando el ejemplo de un carro, o sea, si falla la pieza más chiquita de un carro, el carro se puede varar, se puede explotar, se puede... Efectivamente. O sea, para mí siento que eso es el trabajo en equipo. O sea, pues puede que una parte sea más importante que la otra, pero cuando usted pone todas las partes en conjunto, todas aportan un porcentaje para que todas funcionen y si falta ese porcentaje, todo deja de funcionar. Y tiene toda la razón, Quintico. Además, a eso iba yo. Yo le iba a decir, ¿cuál es el mejor escenario para que una persona se comunique de manera efectiva con los demás o pueda destacarse siendo
líder del grupo? Cuando está trabajando en equipo. Es cuando trabaja con los demás que puede ejercer ciertas habilidades. Hablando específicamente de estas tres, el trabajo en equipo es el que permite que uno pueda desarrollar el liderazgo y desarrollar la comunicación. Porque Sí, le tengo otra pregunta, Quintico. sí, sí. ¿Usted A ver, considera que el manejo de estrés es una habilidad blanda? el manejo de estrés en situaciones donde hay presión, porque Exacto, el manejo de estrés puede, ok, exacto. yo pienso que sí, porque usted no se sabe controlar, hagamos de cuenta, no sé, gente de que trabaja en el ámbito militar, que tiene que, no sé, negociar con un terrorista. Y si no negocia bien con ese terrorista, estalla una bomba, no sé, en un hotel Claro, donde hay 1500 personas. Entonces, tiene que haber una persona capacitada con esa habilidad blanda porque no se puede cuantificar eso, porque ahí cumple un requisito de lo que es una habilidad blanda. Tiene que saber claro. manejar ese contexto para llevar la negociación a unos términos. Entonces, esa sería mi respuesta. No, y sí, o sea, justamente el manejo de estrés, ¿cierto? Porque no es solamente en situaciones difíciles, sino en general, el manejo de estrés es totalmente importante y es una habilidad blanda porque afecta directamente la relación que usted tenga con los demás. ¿Por qué? Cuando uno está estresado, tiende a, pues algunas personas tienden a ser un poco más altivas, un poco más fósforo, ¿cierto? Si alguien, hay personas que cuando están estresadas, si usted le dice hola, de una Se vez pegó, se pega el sobresaltan tiro. y qué tal. Hay otras personas que son totalmente lo contrario, que se desmoronan completamente cuando están estresadas Claro. y usted les dice algo y mierda, caen, ¿cierto? En una empresa usted no puede, seamos honestos, en una empresa usted no puede mostrar esa clase de debilidad. Sea que usted es muy iracundo o sea de que usted es muy depresivo. Cualquier cosa. Eso para una empresa es debilidad porque significa que no pueden contar con usted todo el tiempo. Porque es dependiendo Cuando de más se lo su... necesita. Exacto. Y por lo general, también como lo decía justamente, la gente tiende a estresarse más cuando la situación es muy agobiante. Es que yo pienso que un líder, el trabajo de un líder se especializa en esos momentos. Porque ¿qué va a hacer un Claro, líder cuando, por ejemplo, el rey de un país, cuando todo va bien. ¿qué puede hacer? Nada, disfrutar, bien, ya, que lo halaguen, que vaya por la calle y todo el mundo lo abrace, pero realmente el trabajo de un líder, de un rey, hablando así en términos para que la gente lo entienda mejor, el trabajo de un rey se ve cuando los momentos no son los mejores. Haga de cuenta cuando era la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿quiénes eran los que tenían que llevar la moral del país? Los líderes de los países, para que Claro. el país al finalmente no se desmoronara. No, incluso yo creo que cuando el también, o sea, para que la gente lo tenga en cuenta, las habilidades blandas usted las puede ejercer en cualquier momento. Entonces, hay una hay una pregunta, hay una duda más bien o una diferenciación que se hace al momento de decir líder y jefe, Es diferente. ¿cierto? ¿Cuál es entonces la diferencia que más se hace, o sea, la más común es que el líder, bueno, más bien, el jefe le, ¿cómo es? El jefe le dice a los demás qué hacer y el líder ayuda a los demás a trabajar.
lidera, el líder lidera, el jefe, pues es eso, es un jefe. No sé, o sea, para que lo entienda mejor, no sé si usted ha visto la imagen de la gente como que se ha visto como la imagen de los trabajadores llevando como un carruaje, huevón, Sí, y que muestra la diferencia entre el líder, jefe y alguien que no ayuda. O sea, ajá, el jefe es el que está arriba del trono y los demás los llevan. exacto, El líder es el que está trabajando con los demás y les dice para dónde ir. Y el que no ayuda exactamente. es el que lo empuja toda la mierda. Efectivamente, efectivamente. Y justamente yo estaba hablando con un primo que me sorprende, mi primo no sabía ni siquiera de la existencia de las habilidades blandas. Y él me preguntaba, pero un jefe, o sea, ¿por qué entonces en una, o sea, en una empresa tienen jefes y no líderes? Y yo le decía, Pero es que el cargo de jefe, o sea, se llama así, es un cargo de es un jefe, cargo. de gerente es un cargo, pero el líder es un rol. Entonces, a lo que iba, usted puede tener su jefe, su gerente, el cargo superior a usted, pero puede que en su grupo de trabajo haya un líder que sea el que delegue a los demás, el que esté seguro, el que esté controlando, por así decirlo, el que todo esté bien, que todo vaya bien, ¿cierto? No que hay algo mal, ven te explico cómo arreglarlo, tal, ¿cierto? Y en un momento X, esa persona, digámosle Pedro, puede ser el líder del grupo, pero Ok, en otra ocasión, digamos que está Pepita, que se convierte en la líder del grupo porque ahí ya más adelante pues lo conectamos de una vez con el tema de las habilidades técnicas, ¿cierto? Que pues sí. son un soporte para que uno pueda destacar o desarrollar ciertas habilidades blandas. Qué bueno que haya tocado eso de técnicas, habilidades técnicas, porque como hay cierta parte de la moneda, siempre existe la otra cara. ¿Sabe qué son las habilidades duras? La contraparte de las habilidades blandas. Puedo imaginar qué son, pero Quintico, explícanos tú qué son habilidades duras. Pues como lo ven, serían como la antítesis o el complemento, mejor decirlo así, el complemento de las habilidades blandas, que son las habilidades que sí se pueden cuantificar. ¿Sí me Ok, entiendes? O sea, como no podemos cuantificar las habilidades blandas, sí podríamos cuantificar qué son las habilidades duras. Ahora, ¿sabes? ¿Podrías darme como, no sé, ejemplos de habilidades duras? Así, para que la gente entienda mejor qué son las habilidades duras. habilidades duras pues serían eh, eh, conocimientos técnicos, digamos el uso de Excel, el uso Ajá. de PowerPoint o más específicamente por ejemplo en arquitectura AutoCAD o, o en ingeniería mecánica el Inventor, ¿cierto? Sí. Hablando de programas. Ujú. Pero también está no, es que yo tengo una especialización en bioclimática, por ejemplo. Eso cuenta como una habilidad dura porque es algo que uno aprende, ¿cierto? Eh, sé de matemáticas, sé de química, tengo conocimientos en tal área, en tal otra. Todo lo que usted pueda aprender de un tercero son consideradas habilidades duras, ¿cierto? Ahora, entremos a la siguiente pregunta de cuál es la diferencia entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Quintico, ¿qué opinas tú? O sea, ¿por qué son diferentes? Más son Pues, complementos. pues como lo venía diciendo, o sea, y lo venía pensando mientras usted hablaba, una habilidad dura es tangible. Usted puede mostrar,
mediante medios físicos esa habilidad. Es que yo sé jugar fútbol y lo demuestra, patea el balón, hace todo. Es claro. Además, por otro lado, yo soy un líder. ¿Usted cómo demuestra físicamente que es un líder? No es tan fácil de demostrar, no es tan tangible, por así decirlo. Es algo que como que se queda en la percepción de la gente lo que es un líder, mediante las acciones que usted va haciendo. Entonces, como que, o sea, yo podría decir, yo soy un líder y le grito a alguien que haga algo. No, eso no es demostrar que usted es un líder. Un líder se demuestra mediante diferentes acciones que no son tan obvias, por así decirlo. Y al final usted termina demostrando que es un líder. O sea, realmente habilidad dura sería como lo obvio y la habilidad blanda sería como lo implícito de una habilidad que usted dice es poseer. Yo diría Ok, como esa es la diferencia entre esas dos. interesante. Ve aquí en muchos, pues haciendo la investigación, un poco, o sea, nosotros tenemos claro que es una habilidad blanda y habilidad dura, pero sin embargo, pues investigamos, o sea, una que otra cosa como para no llegar a hablar mierda. Y es que por lo general, ¿cierto? Se considera que las habilidades blandas están muy arraigadas al tema de la personalidad de la persona. Porque, por supuesto, o sea, dejémoslo claro, una persona, digamos, introvertida, que no le gusta hablar con los demás, que no le gusta trabajar en equipo, no va a ser, seguramente no sea un buen líder, porque Claro, carece de el trabajo en equipo y carece de la comunicación, sí, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, una persona que se estresa muy fácilmente, pues por ende, no, o sea, no va a saber bien manejar el estrés, claro. ¿no? Son dos casos distintos. Vean que hay casos donde una persona directamente no tiene la habilidad y hay personas que tienen la habilidad pero no la han desarrollado. Ahora, esto entra mi siguiente pregunta, Quintico. Para usted, ¿las habilidades blandas se pueden aprender? O sea, y tomando el caso de lo que usted decía de Pepita, por así decirlo, digámosle Pepita, a Ujú. esa persona introvertida que no carece de esa habilidad de poder comunicarse con las personas de su grupo social o carece de poder expresar qué es lo que quiere hacer en su grupo de trabajo y tal, y carece de liderazgo, esa persona y las personas que puedan escuchar este podcast y sean introvertidas, quiero decirles que todavía hay salvación para ustedes. O sea, así crean que no, hay salvación para ustedes. O sea, las habilidades blandas, a pesar de que llevan mucho tiempo y requieren mucha disciplina, son habilidades que se pueden aprender. Y las ventajas que ofrecen estas son maricas, son infinitas, porque le abren puertas en el mundo laboral y usted termina consiguiendo lo que usted quiere. O sea, las habilidades blandas son como la herramienta principal que puede tener un ser humano para conseguir todo lo que él quiere. Que quiere llegar a ser el emprendedor más exitoso, el uso de las habilidades blandas seguramente le va a ayudar. Pero, ¿qué es lo que pasa? No todos nacemos con esas habilidades blandas. Hay gente que nace con eso, debido a su contexto de que toda su familia, todos fueron líderes de algún cargo, fueron, sus antepasados fueron reyes de alguna marica, quién sabe. Entonces ya viene en su sangre ser, eh, tener como bien dominada el arte de las habilidades blandas, por así decirlo. Hay otros que no, hay otros que necesitan trabajar duramente para desarrollar esta habilidad. Hablando de desarrollo, y tomando ya en base a lo que dije anteriormente, ¿cómo crees que se desarrolla una habilidad blanda, Darío? ¿Cómo crees que uno podría desarrollar esto? Bueno, pues empecemos diciendo que yo difiero un poco de lo que acaba de Escuchar. mencionar, ¿cierto? Yo difiero porque
las habilidades blandas, como muy bien lo dijo, no son cosas que se puedan aprender de la noche a la mañana. Claro. Y, y como ya lo sabemos, están muy arraigadas a la personalidad de cada persona. Por supuesto, digamos, casos de casos, porque una persona cuando es 7 años, ¿cierto? Un niño que no es muy sociable, no es muy deportivo, no le gusta hacer muchas actividades físicas, ¿cierto? Digamos que pueden haber ciertos eventos en su desarrollo que lo ayuden a aprender o, sí, digamos, aprender ciertas habilidades como la comunicación, como el trabajo en equipo, XY, ¿cierto? Pero una persona, digamos, de 40 años que lleve 10, que tenga 10 años de experiencia, ya muy difícil que si no sabe cómo gestionar su tiempo, aprenda a hacerlo. O que si no sabe cómo manejar el estrés, es muy difícil que lo aprenda a manejar. ¿Cierto? Diferente, porque yo lo veo así. Ahora, entrando a la pregunta, yo sí tengo como conceptos diferentes de aprender y desarrollar. Ok. Porque desarrollar para mí es trabajar lo que ya está. Entonces, Sí, digamos que una persona en el colegio siempre, o sea, tuvo ciertos indicios de que podía ser un líder, de que podía tener un buen liderazgo, pero no contaba con la comunicación efectiva para hacerlo. Pero había indicios, o sea, como que quería tomar ese rol de líder, pero no sabía cómo. Esa persona, digamos, a lo largo de su estancia en el colegio, en la universidad, tuvo que hacer, no sé, exposiciones, o tuvo que ser esa persona que explicaba los proyectos o que explicaba los trabajos, ¿cierto? Y que constantemente se tenía que comunicar con una persona digamos, con un rango superior a él. Digamos, estudiante tenía que hablar con los profesores. Fuera porque lo obligaban, sea porque los demás no querían hacerlo y él sí, ¿cierto? Y esa persona poco a poco fue desarrollando una mejor comunicación, por lo tanto, tiene como más valor para ser un líder, ¿cierto? Para tomar ese rol de líder. O gente, tomemos otro ejemplo, alguien que sabía, por ejemplo, alguien que le ponían una tarea, a un estudiante le ponían una tarea y dicho estudiante hacía la tarea 3 días antes, ¿cierto? La empezaba 3 días antes, pero se distrae muy fácilmente. Entonces se ponía a hacer otra cosa, a ver videos, o se ponía a comer y dejaba todo, o sea, y se le alargaba el día hasta dejarlo a última hora. Eso es, si usted lo escucha, es una persona que tiene claro que necesita disponer de tanto tiempo para hacer un trabajo, pero por estar haciendo otras cosas no lo hace. Pero es gente que con, o sea, que puede llegar a desarrollar, por ejemplo, una buena gestión del tiempo, una buena planificación del tiempo. Hay habilidades, por supuesto que pienso yo, no que son que cualquier persona puede aprender. O sea, yo siento que hay dos grupos de habilidades blandas. Yo creo que hay unas que se pueden aprender y otras que no. Por ejemplo, un extremo, un sociópata, ¿cierto? claro.
es una persona que tiene una excelente comunicación, pero tiene un pésimo manejo de la emoción, tiene una emocionalidad pésima. Entonces se molesta con todo el mundo muy fácilmente, se estresa muy rápido, ¿cierto? Pero es gente que cuando usted ve las historias, digamos los asesinos seriales, no sé si usted ha escuchado alguna de las historias de los asesinos seriales, Sí, donde sí, crecen en cierto ámbito, pero desarrollan, o sea, desarrollan una habilidad completamente opuesta a lo que ellos tenían como en su mente para llegar a un fin. Entonces, sí. hay muchos asesinos seriales que durante su juventud eran introvertidos, no hablaban con nadie, o sea, eran gente que tendían a ser, a seguir a los demás, ¿cierto? Pero hubo algún evento en su vida, por eso digo que en la juventud es posible aprender ciertas habilidades. Hubo un evento en su vida que dijo que, o sea, que bien se siente el que las demás personas te sigan, por ejemplo. Que Claro. bien se siente ser un líder. Uf, ya, o sea, como ya sé cómo se siente, voy a trabajar para lograr ser un líder. ¿Cierto? Entonces aprenden a cómo comunicar, a cómo hablar con la gente, a cómo persuadir, ¿cierto? Aprenden cómo, no es que ya lo supían, no es que ya tuvieran la habilidad, sino que la aprenden. Dicen, tengo que aprender a hacer esto para poder llegar a cierto fin. Ahora, una respuesta un poco más técnica, más pisada. Las habilidades blandas se desarrollan con tiempo, básicamente. Son con tiempo, es lento, es poco a poco, tampoco es que esperen que... No es que yo quiero aprender a ser un líder, yo quiero ser un líder cuando sea grande. Pues no es algo que usted diga de la noche a la mañana, mañana ya soy líder, no. Es algo que poco a poco se va trabajando. Hay gente, y no sé si usted se ha dado cuenta, Quintico, hay gente que cuando usted las conocía antes, eran gente que no, o sea, no tenían la iniciativa de tomar el mando, ¿cierto? Del grupo, o no hablaba mucho, ¿no? Pero que en la universidad, en los trabajos, ¿cierto? Uno los ve y Sí. son los primeros que dicen, tengo una idea, vamos a hacer tal cosa. O cuando están en exposición es el primero que sale, ¿cierto? A dar la cara por el grupo. Y uno dice, wow, o sea, ¿qué cambio Semana, tuvo ¿qué hora esta es? persona? Semana, ¿qué horas qué? Semana, ¿qué? ¿Cierto? O gente, un amigo que usted dijera, no, es que este man es más irresponsable y me pega un tiro. Pero usted llega a la universidad. Por lo general estos cambios se dan del colegio a la universidad. O sea, son cosas que uno dice, espera, que llega ahí y ahora entrega todos los trabajos a tiempo, saca, saca 5 en todos los parciales, se pone a estudiar, cuando era el típico amigo que prefería estar jugando, prefería estar haciendo otra cosa, etcétera, etcétera. No sé si te has dado cuenta de esos cambios en la gente, Quintico. Pues personalmente no me han llegado ejemplos de no, de gente que ha tenido downgrades, desafortunadamente, pero, o sea, tengo.
O sea, me demoraría pensando en ejemplos. O sea, bueno, Trujillo podría ser un ejemplo, usted podría ser un ejemplo. O sea, en el colegio éramos personas totalmente diferentes, éramos como indisciplinados, nos gustaba joder en clase. Y hoy en día puede ver a usted, a Trujillo y a mí y decirnos, estos manes están más centrados. O sea, ya no eran el típico payaso de clase que se la pasaba jodiendo en clase, ya es una persona ya más madura, por así decirlo. Eh, y bueno, pues pasando ya a otro tema, hablando ya, o sea, del desarrollo de las habilidades blandas que usted tanto mencionado en su intervención. ¿Cuáles cree que serían como los cambios que representan el desarrollar una habilidad blanda o diferentes habilidades blandas en su vida? O sea, ¿hay más ventajas que desventajas? ¿Usted qué diría ahí? O sea, Yo diría que eh, desarrollar habilidades tiene, o sea, no tienen desventajas. O sea, para mí desarrollar una habilidad blanda es algo que lo ayuda a mejorar en su vida, claro, ¿sí? sí. Pero, pues, Quintico, yo quisiera saber tu, o sea, tu punto de vista, no solamente qué diferencia hace desarrollar estas habilidades, sino qué tan importante es desarrollarlas. O ¿Qué sea, dirías tú? una opinión impopular y es eh, las personas introvertidas por mi parte no deberían existir. ¿Sí me entiendes? O ¿Por sea, qué? ser introvertido no es algo normal debido a la naturaleza de un ser humano, porque usted ve en filosofía, cuando usted estudia filosofía, lo primero que usted le dicen, el ser humano es un ser social. Es de las primeras frases que usted escucha cuando usted estudia algo que tiene que ver con las relaciones sociales y todo eso. Entonces, empezando por ahí, alguien que es introvertido es algo que hay algo que no está funcionando bien en la cabeza de esa persona. Y por ende debería desarrollar habilidades blandas que son una herramienta que le ayudarían como a demostrar el mayor potencial que puede ofrecer esa persona. O sea, al desarrollar habilidades blandas le ayuda a usted a dar el 100% o el cercano al 100% de lo que usted ofrece o puede ofrecer como persona, ya sea en el ámbito laboral, ámbito social, en diferentes cosas. Por ende, o sea, y esto tiene que ver con la siguiente parte de lo que venimos a hablar en este podcast, es que las habilidades sociales se debían desarrollar desde antes. Yo creo que antes y en tiempos muy antiguos, la sociedad sí se empeñaba en desarrollar estas habilidades. Hoy en día no, y por eso usted ve muchos casos de gente introvertida. No sé si tenga la estadística de que cuánta gente se considera introvertida, cuánta gente no. O sea, antes yo creo que sí se esforzaban como en desarrollar estas habilidades, hoy en día no. Y por eso siento que las habilidades blandas serían desarrollar desde una temprana edad, porque es la etapa donde un niño es más propenso como a aprender cosas de manera más rápida. Entonces, enseñarle a un niño cómo relacionarse de manera correcta con otros niños, cómo liderar un grupo, pues no tanto liderar, tampoco es que vayan a ser una dictadura de niños, por así decirlo. O sea, pero sí siento que desde una temprana sería lo idóneo enseñar este tipo de habilidades. No sé qué piensa usted. O sea, o sea, primero que todo, la primera pregunta, ¿usted cree que deberían volver a enseñar este tipo de habilidades y a qué edad deberían? Pues es que es complicado. Es complicado porque, como lo venimos diciendo, las habilidades blandas no es algo que se pueda enseñar. ¿Cierto? Es algo que cada persona tiene que, o sea, hay,
hay gente, y yo estoy de acuerdo con esta línea de pensamiento, donde para uno desarrollar una habilidad blanda, tiene que haber una introspección de ti como individuo. O sea, digamos, digamos que en el colegio tú nunca fuiste o sea, tú nunca tuviste la necesidad de ser el que se paraba primero que los demás para dar su opinión, o, o el que o el que se destacara por hacer los trabajos más rápido, ¿cierto? Terminarlos primero, todas estas cosas, pero o sea, al momento de entrar a la universidad, uno piensa, como que quisiera cambiar, o sea, quisiera arriesgarme más a dar mi opinión, a hacerme valer como persona, ¿no? Entonces es ese momento cuando uno dice, tengo que trabajar ciertas cosas, porque sé que puedo hacerlo. ¿Cierto? Yo creería que las personas muy en su interior saben qué habilidades poseen y qué habilidades no. ¿Por qué? Porque hay gente que, por supuesto, también hay casos de gente que empieza a trabajar para desarrollar una habilidad y simplemente no puede. O sea, como que no es afín a esa habilidad. Por lo cual, yo diría que es más que enseñar, ¿cierto? Desde una temprana edad, yo diría que es incentivar Pero, o sea, desde sí, o una sea, temprana edad. O estaba sea, pensando en eso, o sea, yo creo que los colegios, universidades y tal deberían como implementar, o sea, tratar como de buscar diferentes alternativas en enseñar, no enseñar las habilidades blandas, sino como tratar de enseñar las ventajas y los beneficios de desarrollar estas es que vea, habilidades. por ejemplo, yo tengo una línea de pensamiento la cual es, usted, y le hago la pregunta, ¿usted por qué Sí. cree que en el colegio nos mandaban a nosotros, puntualmente en nuestro colegio, por qué hacíamos tantas exposiciones? ¿Por qué nos mandaban a exponer tanto enfrente del salón, por ejemplo? Usted, o sea, Ah, ¿usted por qué cree que hacían eso? o sea, para poder, o sea, primero, o sea, hay diferentes razones, o sea, para Sí, cierta pero persona para lo puede ver de usted, ¿cuál cierta era la manera, ¿no? principal? O sea, la principal era el manejo de presión y el poder comunicarme hacia un público de 50, 100 personas y que mi idea pudiera como entenderse al fin y a la larga, o sea, por así Exacto. decirlo. Ahora, usted diciendo eso, ¿usted no diría que esos trabajos no lo ayudaban usted a manejar el estrés y a comunicar de manera efectiva y Si no me lo asertiva? decían, si no me lo decían explícitamente, de pronto no de la manera que ellos buscaban, o sea, al final y al cabo ellos, los profesores o los institutos de los colegios tienen que al menos decir el porqué de tanta exposición, de tanta habladera en el Claro, público para ahora que el tema es, pudiéramos entender el porqué. yo ahí sí difiero un poco. Yo pienso que las habilidades blandas no es algo que usted le puedan decir, ay, vamos a hacer tal cosa para aprender No, tal pero cosa. yo ¿Por digo como qué? que Porque, después de haberlo intentado muchas veces. espere, o sea, digo por qué. Y yo pienso que es justamente porque son habilidades muy introspectivas. O sea, Intuitivas. si, Ins- no intuitivas mm, en cierto sentido, pero era más, o sea, como decía yo, depende de la persona también el querer trabajar eso, ¿no? ¿Cierto? Porque digamos,
no es lo mismo que usted haga una exposición porque le gusta exponer a que usted haga una exposición por pura y mera obligación. Por mucho, o sea, por mucho, y lo digo porque yo sé que en algún momento usted ha pensado así, Trujillo ha pensado así, yo he pensado así, en donde tenemos que hacer un trabajo y o sea, decimos, ay, qué pereza hacer este trabajo, pero hay un cierto grado de me gustas, o sea, me fastidia hacer el trabajo, pero a la vez me gusta hacerlo. Digamos, el ejemplo de las exposiciones. A uno le fastidiaba tener que investigar, tener que hacer las diapositivas, pero por ejemplo, no sé si es su caso, pero en mi caso me gustaba, o sea, me gustaba estar ahí hablando de cosas yo, que yo pude investigar, que yo pude aprender y que los demás estuvieran aprendiendo de mi trabajo. Por ejemplo, por mucho que me fastidiara hacer exposiciones, ¿no? A mí me gustaba el hecho de las exposiciones, ser como el centro de atención en ese instante de la clase o no sé, de lo que sea, una conferencia, ser como el centro de atención, que todo el mundo me estuviera poniendo atención en lo que está hablando, o sea, eso se siente bien al final, como que todo el mundo le esté poniendo atención de lo que usted está hablando, de lo que usted investigó, entonces, eso como que es un incentivo como introspectivo, como usted dice, Exacto, de desarrollar las habilidades exacto. blandas. Entonces, a lo que voy, como a usted le gustaba, ¿cierto? Usted de Sí, cierta manera, cada vez que exponía, usted trataba de hacerlo mejor. Y claro. decía, no, es que lo tengo que hacer mejor porque quiero que me presten atención. Quiero de verdad lograr ser el centro de atención, entonces tengo que mejorar. Quizás no lo decía explícitamente como, verga, tengo que mejorar, pero había un cambio muy interno suyo que lo hacía mejorar. ¿Cierto? Digamos, un jugador de fútbol y, y que le guste mucho su equipo, ¿cierto? Y dice, no, es que yo quiero llevar a este equipo a ganar la liga. De manera, o sea, de manera interna, uno se va a esforzar un poco más por ayudar a que o mejore el trabajo en equipo o mejore mis habilidades para ayudar al equipo, ¿cierto? Ciertas personas, por lo general uno dice, no, es que yo me quiero destacar sobre todos estos manes para ser el próximo Messi, por ejemplo, hablando de fútbol. Sí. Pero, entonces, digamos, otro ejemplo, hay quienes, y yo he visto muchos videos así, hay quienes dicen que la gente más perezosa es la que mejor planifica su tiempo. Porque siempre Porque, está pensando en que voy a hacer las cosas para poder descansar. sí, sí, sí. ¿Cierto? O Pero, sea, no sé si ha pero visto vea, como, a lo que o sea, voy es hablando de que lo que, vea que no no, espere, están espere, antes de que pensando. usted siga, Diga. antes de que usted siga, o sea, y es como algo chistoso, o sea, porque si es verdad, o sea, las personas perezosas son las que mejor planifican su tiempo y no me acuerdo si le preguntaban al CEO de una empresa grande, que le preguntaban usted qué persona preferiría contratar, la perezosa o alguien trabajador y el CEO de la empresa, yo no sé qué. Y creo que fue real. Yo prefiero contratar a gente perezosa porque van a encontrar La la manera más manera rápida más de hacerla. rápida de hacerla. Entonces, a eso voy. Vea que el incentivo no es quiero aprender a hacer, quiero desarrollar la habilidad, ¿cierto? Sino que de manera casi que usted no se da cuenta, ¿cierto? Implícita, usted la termina desarrollando porque quiere lograr algo diferente. Por eso me refiero que los colegios,
deberían incentivar el desarrollo de las habilidades. Y no solamente con actividades, sino me causa curiosidad, ¿cierto? No sé por qué, por ejemplo, nuestro colegio no tenía esa división de ramas de humanidades y matemáticas, donde si usted, o sea, si usted le gustaba más humanidades, como los 3 últimos años de bachillerato, iba a ver clases relacionadas con esa área. Si le gustaban más las matemáticas, veía clases más. Entonces, o sea, básicamente, al tener esta ramificación, a usted ya de cierta manera lo incentivan, lo empiezan a incentivar en que tiene que trabajar ciertas habilidades sobre otras. Porque Claro, no es lo mismo, efectivamente, no es lo mismo, por ejemplo, las habilidades que tiene que ejercer un comediante a las habilidades que tiene que ejercer un administrador de empresas, claro. O sea, y ¿cierto? ya yendo como a lo que usted acabó de decir, menos mal dijo eso, que es a la última parte del podcast de hoy es, o sea, ¿usted cree que las habilidades duras, lo que veníamos hablando hace tiempo atrás en este podcast, siguen siendo importantes hoy en día? Por supuesto, por supuesto. O sea, uno no puede, sí es cierto, o sea, sí es cierto que hoy en día las habilidades blandas están teniendo como más importancia que las duras, pero Últimamente. las duras, las habilidades técnicas, por así decirlo, siguen siendo completamente importantes, porque, Importantes o sea, hablando ya de específicos, no sé si me hago entender, porque usted no puede pretender a punta de habilidades blandas y decir, no, yo soy un líder y haya, no sé, en testimonios que avalen esto, no sé, a un trabajo donde requiera Excel y le pregunten, bueno, entonces hágame una búsqueda de esto en Excel y no sepa hacer la paila. O claro, sea, o las sea, habilidades blandas, para mí son un 50-50 dependiendo del para contexto. mí, para mí serían, digamos, un 60-40, porque 60 de qué? 60 de blandas y 40 Ok, de duras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, usted termina, o sea, usted va a aprender, ¿cierto? Usted va a adquirir los conocimientos técnicos también trabajando. Pero claro, efectivamente usted tiene que llegar con una base, claro. ¿cierto? Digamos, la gente, o sea, alejándonos un poco del tema, la gente que dice que estudiar en una universidad no es, o sea, es inútil, no es importante, digamos. Yo, yo digo que esa gente está completamente mal, O sea, porque la universidad, yo trato de entender a esta gente y yo creo que dicen esto es porque no les gusta lo que están estudiando. O pero no, es que hay gente no que le dice, encuentran un yo no sentido a voy a esto. estudiar en la universidad, o sea, que ni siquiera Ah, entran. Pero no, pero yo eso digo, ya es que la diferente. universidad te da ciertos conocimientos, ciertas bases que uno aplica de manera inconsciente. O sea, tú sin estas bases no puedes ejercer. Por mucho de que en el trabajo tú puedas aprender a manejar mejor Excel, pero no es que tú entres sin saber Excel, porque la empresa va a decir yo no te voy a enseñar a ti Excel desde cero, vas a adquirir más conocimiento del programa, por ejemplo, o digamos un ingeniero X, digamos ingeniero civil, no puede esperar que él llegue a la empresa y diga no, es que yo no sé nada, ¿cierto? Lo votan. Pero si dice, no, es que yo soy recién egresado, no tengo experiencia, ellos van a decir, ok, ven, nosotros te enseñamos cómo lo hacemos en la vida real. Pero esa gente que dice, por ejemplo, no es que yo solamente estoy en la universidad para hacer contactos, sí, es cierto, los contactos son muy importantes, Son, claro, pero es que ni aún así que tú seas el sobrino del presidente,
y te encuentre un puesto en el consejo, si eres un imbécil, si no sabes lo que estás haciendo, te van a votar. O sea, van a decir, no nos sirves, no nos eres útil. Entonces, Así como el caso de la ministra de Minas de este país. Es el claro ejemplo de lo que usted acaba de decir, está ahí, estuvo en el puesto por contactos o porque era amigo de claro, alguien, pero al final se terminó demostrando que era una inepta. claro, Entonces, entonces, a eso va la siguiente pregunta y la última, y es, ¿usted cree que las habilidades blandas potencian las habilidades duras? mm, potencian las habilidades duras. Uy, lo dejé pensando, o Responde primero tú para yo entender a qué va la pregunta. sea, es que es una dualidad difícil de entender, porque habilidades duras y habilidades blandas no es como el agua y el aceite, no lo piensen de esa manera, sino es solo el complemento de un rompecabezas que al final terminan haciendo que una persona, por así decirlo, sea más exitosa en la vida. Y yo creo que las habilidades blandas sí potencian las habilidades duras. O sea, me explico. Una habilidad blanda, o sea, el poder de negociación, le podría, en el ámbito de negocios y todo esto de la bolsa de Wall Street y todo eso, que se necesita muchas habilidades blandas para convencer a alguien, o sea, de tomar mejores decisiones. Usted debería tener como la base, conocimiento y la intuición, que es otra habilidad blanda, para poder tomar la mejor decisión en invertir, no sé, en una acción o en algo. Entonces, el cierto desarrollo de esa habilidad blanda le termina ayudando, potenciando esa habilidad dura, que es como el conocimiento del mercado. Yo me estaba viendo una película que era como, no me acuerdo el nombre. Ok. Si se acuerdan la crisis de hipotecas en el 2008, No. malparido. Bueno, que la crisis de hipoteca de 2008 que llevó a la quiebra del mundo durante mucho tiempo. Había esta película que era de un grupo de personas que decidieron como invertir como decidieron hacer una venta en corto de las hipotecas, de las acciones de la hipoteca. Y mucha gente le decía que era estúpida y todo eso, Ujú. porque apostarle al mercado de los bienes raíces era como, apostar en contra del mercado de los bienes raíces era como un suicidio, como que iba a perder su plata. Entonces, ¿qué es lo Sí, que pasa aquí? O sea, que esta gente, o sea, yo haciendo como una introspección de la película, había una habilidad blanda en estas personas que era la toma de decisiones. O claro. sea, todo el mundo en el mundo de las acciones podría darse cuenta con los conocimientos que el mercado de los bienes raíces iba a caer, que ante todo pronóstico iba a caer, pero no todo el mundo iba a tener la decisión de tomar la decisión de una manera como correcta de hacer una venta de estas acciones y ganar dinero. Entonces, el complemento, después de toda esta cháchara, el complemento, estas dos terminan potenciando las habilidades duras, al fin y al cabo. El complemento de estas dos terminan potenciando las habilidades duras. Usted termina siendo mejor en lo que usted se especializa. Es lo que termina haciendo la diferencia. Ya entiendo, ok, ya entendí. No, a ver, no creo, yo respondiendo a la pregunta, no creo que las habilidades blandas potencien a las duras y que las habilidades, y viceversa. Pero sí siento que la combinación entre habilidades blandas y habilidades duras potencian a uno como persona. O sea, el resultado, como que el efecto que tienen estas habilidades no están una con la otra, sino están es en el conjunto del individuo. Me hago explicar.
como bien el ejemplo que daba Quinto, gracias a que una persona tenía buena intuición y además de eso tenía los conocimientos, digamos, de economía, esta persona podía tomar unas decisiones de manera asertiva. Ahora, otro ejemplo que creo que le ayudaría como a entender mejor mi razonamiento, la película de Google, la película de Google. Yo creo Ok, que sí, esta sí la debí haber visto sí, mal claro. parida. Los dos hijos de putas que se meten a trabajar en Google, pero Sí. no sabían un culo. Hay una parte de la película que es como la prueba final para que usted pueda entrar a ser trabajadores de tiempo completo en Google, Ujú. que era eh, poder venderle a un negocio que no se había expandido la idea de que si usted registraba su empresa en Google, usted podía expandirse. No me acuerdo bien. El caso es que en la película, muchos conocen la película, el grupo de los dos viejos y el resto de personas, que los dos viejos tuvieron una pelea y se desaparecieron un tiempo. Los jóvenes intentaban vender la idea, pero no podían. Más allá de que el man que les intentaba como vender la idea decía como todos los datos correctos, decía con números y estadísticas que su negocio iba a dispararse y todo eso, pero que al final no lo conseguían. Entonces llega esta parte de la película donde llega el viejo la persona esta que sí tenía las habilidades blandas, o sea, por así decirlo, tenía como el conocimiento en ventas y además tenía como esa chispa de vendedor Sí. y al final como que les ayuda a ellos como a ganar la competencia. Gracias a esa combinación de esas dos les ayudó como a vender, a hacer esa venta y por eso ganaron como Pero ahí, la ahí, ahí competencia. dijo, ahí dijo la palabra clave de lo que yo estaba Sí, diciendo. por eso la combinación, La que combinación de al las final dos es es una la que combinación, produce el resultado. claro. A eso es lo que voy. Sí es cierto, sí es cierto. O sea, cuando lo dice de esa manera, también es cierto que al momento de comunicar, ¿cierto? Al momento de comunicar, usted siente, es más como confianza. Cuando usted Ujú. tiene un soporte, una base, un conocimiento técnico, usted transmite como con más confianza, Sus conocimientos. ¿cierto? Pero, digamos, usted puede tener los conocimientos, pero no transmitirlos bien. Claro. Entonces, no funciona. Usted puede transmitir bien, pero no tiene los conocimientos, entonces tampoco funciona. Claro. Pero que sí funciona, que usted sepa cómo transmitir bien y que tenga los conocimientos para poder transmitir. Le- eh, No. Último ejemplo, la improvisación, ¿cierto? La improvisación yo creo que es el máximo exponente de que una persona sepa comunicar bien. Me explico. Si usted sabe improvisar, usted digamos, nosotros que estamos, o sea, que hablamos de chorrocientos temas diferentes y al principio no era que supiéramos improvisar muy bien. Claro. Entonces, los podcasts se escuchaban monótonos o con mucha duda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que no funcionaba. No sabíamos ni transmitir bien ni teníamos los conocimientos. Si no hay un orden. Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo hemos logrado desarrollar La mejor improvisación. nuestra capacidad de comunicación, por lo que ahora podemos improvisar un poco. Se sigue, o sea, se sigue notando que no tenemos el conocimiento, pero por lo menos la gente puede aprender un poco más de nosotros.
nosotros, los reyes de la improvisación. los reyes. Entonces, digamos, eh, usted se ha visto la, las batallas de gallos, la Sí, FMS. sí, sí, Bueno, sí sé de qué está hablando. bueno, ellos son reyes de la improvisación. Claro. Reyes de la improvisación completamente. Los manes pueden no saber de un tema y aún así le improvisan. Entonces, eso y digamos, mantengámonos como en este ejemplo, los que conocen ciertos temas, digamos que hay raperos, hay freestylers, que se les dice así, que conocen mucho de mitología. Y cuando les toca Ajá. rapear con mitología, la sacan del estadio completamente. Porque improvisan de algo que saben. Les sale bien. Eso es comunicación asertiva. Hay unos que no saben un culo de lo que están improvisando, pero saben, o sea, saben cómo unir las ideas, saben otro tipo de cosas. Y cuando uno los escucha, uno dice, uff, buena barra. ¿Cierto? Claro. Entonces, ya como conclusión es eso. Los incitamos un poco si todavía son jóvenes, ¿cierto? Y sienten que pueden mejorar en tal aspecto, inténtenlo. O sea, digamos, si hay gente que le gustaría como que los escuchen más, que tomen más en cuenta sus opiniones, arriesguense a hablar, ¿cierto? Arriesguense a que los escuchen. Si hay gente que está pensando en no ir a la universidad, vayan, o sea, vayan a la universidad porque eso les va a dar unas bases lo suficientemente sólidas para que ustedes puedan lograr lo que quieran hacer con su vida. Y, y como reflexión final, toda esta gente, Elon Musk, Mark Zuckerberg, el tipo de Amazon, que no tengo no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cierto? Toda esta gente súper exitosa que todos tienen como como su meta, su objetivo. Esta gente estudió a más no poder. O sea, esta gente, por mucho de que algunos digan yo dejé la universidad a cierto momento, siguieron estudiando. No es que no estudiaron, siguieron estudiando por su cuenta porque necesitaban unas bases diferentes a las que estaban enseñando en la universidad. Pero siguieron estudiando, siguieron trabajando, lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron, hasta que llegó un punto en que son referentes, son referentes tanto en habilidades duras como en habilidades blandas, Sí. ¿cierto? Entonces, no, o sea, si ustedes sienten que pueden ser buenos comunicando, hablen con la gente, expongan. Esto es que desarrollar las habilidades blandas es fácil. O sea, de verdad que desarrollar habilidades blandas es sencillo, solo que toma mucho tiempo. Es práctica. Toma mucho tiempo porque, como terminamos de decir, si quiere comunicar bien, hable con la gente. Hable con la gente, dígales, ay, hablen de cualquier cosa. Si quieren liderazgo, cuando estén en un grupo de trabajo, digan, ay, tengo una idea, hagamos tal cosa. ¿Cierto? Si quieren, o sea, si quieren mejorar, no sé, la toma de decisiones, pues, o sea, tomen decisiones, valga la redundancia. Entre más decisiones tomen,
pues más van a aprender a tomar decisiones, a evaluar. Si quieren aprender cómo gestionar mejor su tiempo, hagan un calendario, intenten de manera como práctica gestionar su tiempo. Y en algún momento lo van a hacer de manera inconsciente. No sé, Quintico, qué más quieras agregar a esta conclusión. Yo creo que su intervención fue completa. O sea, y no hay nada más que decir. Lo único que queda por decir es suscríbanse, síganos en Instagram, en TikTok y atentos a las nuevas noticias. Ya prontamente volveremos a tener a Trujillo y muy probablemente los deleitaremos a ustedes con un episodio presencial. Si Dios quiere y si todo se da, habrá un episodio presencial. Entonces, no es nada más por hoy y gracias Garrido por acompañarnos en la noche de hoy Quintico, gracias a ti. y hasta la próxima. Chao, chao, chicos.